Nuevas Voces de Guatemala, por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. El proyecto tiene como objetivo primordial dar difusión a la labor artística de los nuevos escritores guatemaltecos, para que el público los conozca y tenga la posibilidad de acercarse a biblioteca a leer sus obras. El proyecto plantea una entrevista al mes donde se da a conocer la trayectoria, procesos creativos y la obra del nuevo escritor o escritora. Álvaro Morales Valdés. Nacido en Antigua Guatemala en 1983, Álvaro Morales inició su carrera literaria a los 14 años, explorando la poesía, la novela histórica y el ensayo. Como gestor cultural, ha fundado importantes proyectos como Letras de Fuego, 2008, Parnaso, 2016, el Ateneo de Guatemala, 2017 y el Proyecto Centauro, 2020. Ha impartido más de 100 conferencias sobre arte, literatura y filosofía. Entre sus publicaciones destacan Versos Paganos, 2018, La Poesía del Infierno, 2019, Cuarentena Creativa, 2020 y El Ojo del Maestro, 2021, consolidando su trayectoria como una voz relevante en la literatura guatemalteca. Les damos la bienvenida a otra entrega de Nuevas Voces de Guatemala, el proyecto literario de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala, en donde conversamos con autores emergentes para darlos a conocer a nuestros usuarios y a la comunidad guatemalteca. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, tenemos con nosotros a Álvaro Morales. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, Brian. La verdad es un agrado poder compartir con todos ustedes. Agradezco al Centro de Formación de la Cooperación Española esta valiosa oportunidad porque creo que para nosotros como escritores que estos espacios se abran pues es una buena oportunidad. Nosotros encantados de tenerte acá y sobre todo pues para conocerte un poco más y sobre tus obras. Vamos a romper el hielo, ¿verdad? Con 3 preguntas de cajón que todos los escritores reciben de nosotros. La primera es, ¿cuál fue ese momento inicial en que decides o que de alguna forma fueron activados en ti los dotes de lector y el interés por la lectura? Bien, yo considero que las vocaciones en el ser humano son algo natural y que a lo largo de la vida hay ciertos acontecimientos que activan esas inclinaciones. En mi caso te sé decir que el primer arte con el que tuve contacto fue la pintura. Yo era y siempre he sido un amante tanto de la práctica de la pintura como de la historia de la pintura, de la biografía de los pintores. De niño me encantaba observar las enciclopedias que había en casa y observar la vida de Rubens, de Miguel Ángel Buonarroti, de Leonardo da Vinci. Y la lectura de estas biografías, fíjate que a mí me llevó luego a la siguiente área de las humanidades, que es la filosofía. O sea que primero conocí la pintura, luego conocí la filosofía. Y te digo que conocí la filosofía porque, por ejemplo, cuando yo leía la biografía de Miguel Ángel Buonarroti, de los grandes renacentistas, insistían mucho en que ellos pertenecían a la Academia Platónica de Florencia. Y yo decía, bueno, ¿qué es eso de platónico? Y hablaban mucho de Platón. Ese interés me llevó a investigar sobre Platón y ahí empieza mi amor por la lectura. Y luego, pues obviamente, de esa lectura clásica de la filosofía, llego a los modernos y luego ya entro a la literatura. Claro, vemos que desde ya hay una concatenación, ¿verdad? Una secuencia de intereses que se interconectan. Y digamos, otra de las cuestiones que se interconectan es la escritura, ¿verdad? ¿Cuál fue ese momento en el que tú decides dejar, digamos, bueno, quizás poner de lado la lectura y también empezar a crear tus propias historias a través de la escritura? ¿Hay un momento inicial o cómo inició, digamos, esa digamos, inquietud en ti? Sí, es muy interesante tu pregunta porque cuando yo reviso en mi memoria cómo empecé yo como escritor, te puedo decir que literalmente fue a mis 12 años porque
Pues creo que es una edad adolescente en la que uno empieza a cuestionarse en muchas cosas. Tal vez no sucede en la mayoría, pero los que tenemos la vocación naturalmente de ser escritores, pues empezamos a cuestionarnos las creencias, el status quo, los dogmas que nos han transmitido en casa o a la sociedad. Y recuerdo que tenía mi cuaderno en el que yo escribía mis reflexiones. Yo creo que ahí empiezan mis primeros atisbos ya como escritor. Luego, a mis 14 años, es que por primera vez ya escribo mi primer poema. Era un poema de más de 8 estrofas. Recuerdo que lo presenté en la clase de literatura en mi grado de bachillerato y el catedrático de literatura, pues muy gustoso, ¿verdad?, de ver mi esfuerzo por escribir ese poema, me motivó con sus palabras y a partir de ahí empiezo a escribir. También te sé decir de que hice mis primeros 2 versos románticos, ¿no? Porque ese primer poema yo recuerdo que se titulaba El artista muerto. Ese primer poema estaba dedicado a aquellos artistas que a lo largo de su vida, dadas las circunstancias difíciles, dado el aplauso también, dado el elogio, dejan de ser genuinos y empiezan a crear arte para gustar a las masas. Entonces, a mí me gustaba mucho esa reflexión de cómo un artista podía morir en vida, ¿verdad? De cómo alguien que en su momento era sincero, era orgánico, era auténtico en su creación artística, termina cediendo al mercado y haciendo lo que todo el mundo quiere escuchar. Entonces ahí muere un artista. De eso trataba ese primer poema. Luego constaté que Platón tiene razón en su obra El banquete, porque Platón dice que Eros es quien hace a los poetas. Eros, como ya sabemos, es el amor. Y claro, yo me enamoré. A los 14 años, pues todos tenemos algún amor adolescente. Pero fíjate, Brian, que fue interesante porque de amor romántico solo pude hacer 2 versos, ¿verdad? Esos versos decían, conocerte en mí hizo un encanto o un hechizo. Y ya no podía seguir el poema, ¿verdad? Y cada vez que me esforzaba por trabajarlo, por continuarlo, me parecía artificial, me parecía forzado. Y no fue hasta que después de 6 años yo pude retomar ese tema de los versos líricos, de los versos eróticos, de los versos amorosos, dado que pues ya con 20 años uno ya ha vivido más experiencias y eso pues abre más las posibilidades de sentir y de expresión. Eso podría decirte de los inicios o de esa transición de la lectura a la escritura. Y ahora que mencionas, digamos, esta búsqueda de la originalidad, de lo singular y de lo único en estos escritores que de alguna forma permanecen vivos, dadas estas características que menciono, ¿cuáles fueron, digamos, estos escritores que fueron faros, que fueron luminarias, tanto en el proceso, digamos, de escritura y de lectura, que quizás hoy te sigan influyendo? Bien, creo que son varios, Brian, realmente. Tendría que empezar quizás mencionándote las primeras grandes influencias, ¿verdad? Sin duda alguna ahí se encuentra Rubén Darío. Rubén Darío por muchas razones, ¿no? Porque a mi madre, Gerarda Valdés, a quien mando un saludo, y mi padre Guillermo Morales, que en paz descanse, pues eran muy devotos de la poesía de Rubén Darío, ¿no? Y les gustaba que yo participara declamando. Entonces, claro, empiezas a conocer a Amado Nervo, empiezas a conocer a Rubén Darío, a todos los poemas que, pues naturalmente, diríamos son populares. Y poco a poco, al entrar ya en la filosofía, puedo decir que el primer autor, definitivamente que va a ser mella en mí profunda hasta el día de hoy, es Krishnamurti, ¿no? Jiddu Krishnamurti, quien escribe ese famoso libro A los pies del maestro. Para mí fue fundamental, lo leí a los 12 años. ¿No? Eso es un libro que creo que uno lo puede leer en media hora, pero lo que deja en la vida de los lectores, no me dejarán mentir quienes lo hayan leído, es una huella imborrable. Luego te puedo decir que leí, recuerdo, el diario de Ana Frank, empecé a adentrarme cada vez más también en Platón.
Hoy por hoy los autores que siguen influyéndome profundamente es el Goethe, ¿no? El autor del Werther, el autor de Fausto. Enrique Gómez Carrillo fue también para mí una revelación, este gran escritor guatemalteco a quien yo leo devotamente. También me he adentrado, por supuesto, en la literatura ocultista, la señora Madame Blavatsky, Eliphas Levi y Manly Palmer Hall. Todos estos grandes autores han sido para mí bastante importantes, pero te puedo decir que siempre estoy en esa búsqueda, ¿no? En esa constante lectura. En este momento leo a Marcel Proust en busca del tiempo perdido y pues bueno, así me esperan otros autores, Sartre, Heidegger. Podría, como te decía, hacer una lista inmensa, pero ahí he mencionado autores, ¿no? Que me han impactado mucho. Excelente. Sí, vemos que al menos este caldo de cultivo literario es muy ecléctico, ¿verdad? Hay gran variedad, no solamente de estilos literarios, sino de disciplinas que estos autores ejercen, y hay una inclinación, ¿verdad? Por los clásicos. Y entrando ya en tus obras, ¿verdad? Que ya tenemos pues estos antecedentes, quisiera platicar sobre los pordioseros. En el prólogo del libro, Pablo Bejarano menciona pues esta vocación polímata que ya nos describías al inicio de la entrevista, y quisiera saber de qué te equipó el ser conocedor, practicante, cultor de tantas artes en tu literatura. ¿Qué características o qué amplitud de campo te otorgan, digamos, el ser ejecutor de estas artes? Sí, bien. Mi inclinación por las artes puedo decirte que es genuina, ¿no? En mitología griega se dice que las musas son hermanas. Las musas son las artes. Todas las artes son hermanas. Y sabes, Brian, hay algo interesante, que cuando alguien nace, digamos, para ser escultor o alguien nace para ser actor de teatro, te va a decir que su arte es superior a las demás artes. Eso es muy bonito, muy interesante, ¿no? Y el escritor te va a decir, no, la literatura es superior a todas porque todas necesitan de la palabra. El músico te va a decir, no, la música es superior a todas las demás artes porque nadie se va a inspirar sin música. Pero yo lo que he aprendido es que las artes son hermanas y por lo tanto no se puede hacer una jerarquía. Cada artista, por supuesto, va a decir que su arte es superior a las demás, pues, porque es la que le bulle del interior, porque es la de su vocación. Pero en mi caso te puedo decir que respeto a todas las artes por igual, y por lo mismo siempre sentí un llamado legítimo de todas las musas, de todas las artes a las que les he entregado mi tiempo, mi dedicación, mi estudio, mi trabajo. Por ejemplo, en el caso del ballet, y yo me formé más de 5 años en el edificio de correos en la zona 1, yéndome diariamente a la ciudad capital. O sea, no es una cosa amateur, no es una cuestión de pasatiempo, sino que sí he ejercido las artes como una profesión y he aprendido a respetarlas. A veces, te soy sincero, no me gusta cuando yo hablo de estas inclinaciones artísticas y la gente me dice, entonces a usted le gusta de todo un poco. No, le digo yo, no es de todo un poco, es todo eso, pero bien hecho, ¿no? De manera profesional. Por lo tanto, Brian, respecto a tu pregunta, considero que por cuanto ejerzo profesionalmente estas artes, todas las artes me ayudan a la hora de ejercer una de estas ramas. Por ejemplo, te puedo decir que acá mismo en el Centro de Formación de la Cooperación Española, cuando se cumplían los 50 años del recibimiento del Nobel de Miguel Ángel Asturias, y actué en varios papeles para el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, ahí me sirvió ser literato, por ejemplo. Me sirvió ser bailarín, porque entonces podía dibujar con el cuerpo mejor la escena actoral. Me tocó ser, por ejemplo, el Mosco, ese personaje que torturan. Me tocó ser el tío Juan. Me tocó ser uno de los ángeles que aparece ahí, esos ángeles pervertidos que aparecen en la obra del señor presidente. Me tocó ser el general Canales. Y todo confluye, ¿verdad? Y ayuda en este caso. Y por supuesto, en el tema de la literatura, todas las artes me ayudan, porque por ejemplo, en el caso de la pintura, el uso de escenas, el conocimiento de los colores,
el poder combinar, por ejemplo, una emoción con cierto color que yo tengo que pronunciar en una escena, en un atardecer o en un restaurante, me ayuda. También, por ejemplo, el conocimiento en el movimiento dancístico, y todo lleva definitivamente a generar una obra, diríamos, en comunión. Por lo tanto, esto significa que yo recomiendo, ¿verdad?, en lo posible a los artistas que se dedican a una rama con pasión, que si quizás por azares del destino no se puede con mucho tiempo dedicarse a las demás artes, que al menos se conozca un poco de ellas, porque eso enriquece la rama principal. Perfecto. Y digamos, en el texto hay una particularidad que llamó mi atención, y fue la del proceso de escritura de Los Pordioseros. En el prólogo se menciona que la escritura de la novela data de 2005, y pues ya casi son 20 años de, me imagino, ¿no?, este primordio o el momento primigenio de la novela. ¿Qué hace que Álvaro publique la novela tantos años después? Tenemos algunos antecedentes en Asturias con El señor presidente o Finnegan's Wake con James Joyce, pero ¿qué fue lo que provocó que esperases tanto tiempo? Sí, bueno, es interesante tu pregunta, y te podría yo decir de que, en primer lugar, yo escribí esta obra. Recuerdo que el primer capítulo, que se titula La Feria, yo estaba en el edificio de correos, porque en ese momento yo actuaba en Cajitoj y estábamos montando una obra de teatro que la llevamos a Cuba, que se titulaba La escena del crimen. Tuvo su sonoridad en el medio artístico en Guatemala. Y entonces, en medio de esa reflexión de las situaciones sociales difíciles que viven muchas personas, principalmente las que viven en la calle, pues yo empiezo a escribir ese primer capítulo en el edificio de correos del centro histórico, allá en la zona 1, en la ciudad capital. Teníamos un salón solo para nosotros, entonces era como una catedral realmente para el arte, y cuando salía de pronto pasaban las bailarinas de ballet, o de pronto pasaba algún músico ahí de Alush Nahual, o de pronto te topabas con un gran actor como el señor Roberto Díaz Gomar, que acaba de partir, que en paz descanse. Y en esa crema innata nacen Los Pordioseros. Ese es el contexto. Y le tengo mucho respeto al libro, porque fue muy sincero. Luego te puedo decir, Brian, de que ¿para qué voy a decir otra cosa? Debo ser sincero, y te digo que a mí me costó encontrar realmente un editor. Creo que más que todo esa fue la circunstancia, hasta que la editorial Poe, ahí es donde viene mi agradecimiento a Wilson Lovalles, que lee la obra y me dice, mire, estamos interesados en publicarla. Realmente esa sería la razón. No la edité en el sentido de modificarle ideas para nada. Lo único que hice sí fue dejar ciertas partes afuera para hacer una síntesis de lo que yo había escrito. Hay bastantes capítulos que no se pudieron incluir en esta primera presentación. Quizás después surja alguna publicación con ese anexo, ¿no? Porque yo me daba cuenta también de que en el tema de la narrativa es preciso irse directamente a la relatoría de los hechos, de las acciones, ¿no? Y creo que esos capítulos que yo había sacado eran más de ensayo, que se entremetían ahí. Entonces simplemente fue ello, ¿no? Una selección, pero para nada una modificación, digamos. El texto prácticamente está tal como lo escribí cuando yo tenía 21 años. Ahora tengo 40, como bien dices, fue hace casi 20 años, pero es un libro que me gustó mucho trabajarlo, y pues acá está presente. Creo que es importante también, digamos, la permanencia de un texto como un testimonio de un tiempo de la vida de un escritor. Y creo que el haber mantenido esa frescura, ¿verdad?, de la escritura de su tiempo, permite que también como escritor te conozcamos otras facetas tuyas anteriores a la que nos presentas hoy. Y hablando, digamos, de sintetizar
La novela está enclavada en la antigua Guatemala y vemos que hay un realismo bastante meticuloso y sobre todo muy florido en descripciones que se ajustan a la antigua de ese entonces y a la antigua de hoy. ¿Cómo se hace? ¿Cómo realizaste el trabajo para afilar tanto las descripciones que pareciera una crónica, ¿no?, de salida de la antigua Guatemala ayer? Y primero que nada, Brian, te agradezco que hayas leído el libro, porque veo que te has ido entre páginas y tus preguntas son muy precisas y yo eso lo valoro como escritor. Luego te digo, mira, Antigua sin duda alguna es una tierra de poetas, ¿no? Aquí milagrosamente sucede el hecho poético, ¿verdad? Y pues bueno, yo recuerdo que la Antigua hace 20 años, claro que era tan hermosa como la de ahora, pero era diferente, sin duda alguna, ¿no? Yo crecí en Antigua Guatemala, nací y crecí dentro de lo que es la calle del Hermano Pedro, a través de la iglesia de Belén, casi en entrada a Santa Ana, ¿no? Fueron mis calles de infancia. Entonces recuerdo que, claro, mi padre me sacaba a pasear de niño. Y algo que a mí siempre me impactó era ver a la gente de calle de esa época de Antigua. Y hasta mi adolescencia, puedo decirte, Brian, de que los pordioseros, como yo le llamo en la obra, fíjate que eran figuras tan teatrales realmente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí está un capítulo que está dedicado a Alf, ¿no? En ese momento era un joven que andaba las calles tapándose los pies con una camisa o a veces con un suéter y así andaba por todas las calles. Entonces, claro, por supuesto que había un trastorno en él, pero lo que sí te puedo decir es que eso desde la mirada de un niño era muy impactante, ¿no? Era muy teatralizado, ¿no? Ahí está también reflejado Tacones, era otro personaje que caminaba como cangrejo, o sea, siempre caminaba de lado, siempre de lado, nunca para adelante y nunca para atrás, sino solo de lado. Y esas imágenes sin duda van a quedar grabadas en la mente de un niño. Está por supuesto este gran personaje que todos recordarán que tuvo muchos nombres, ¿no? Le decían Caibil porque andaba siempre con su traje de Caibil, con un montón de alabastros en la espalda, que fue muy querido en Antigua, muy respetado, al punto de que se volvió lobo de un restaurante acá en Antigua Guatemala. Y esos eran las personas de calle de Antigua de aquella época. Entonces yo dije, esto tengo que registrarlo, esto tiene que quedar grabado y así es como empieza esta obra. Perfecto. Sí, hay una latencia de la realidad en la novela que es obviamente como un visor, como un vedor de primera mano, se ejecuta muy bien y creo yo que la palabra que buscaba era como pictografiar la antigua Guatemala. Ahora, ya entrando en tu otra publicación, que es de 2024, Textos Censurados, es una colectánea de ensayos muy borgianos a la manera de su cortedad y de la rotundidad, digamos, que los textos ofrecen. Los temas son variados: literatura clásica, misticismo, obviamente literatura clásica, pero hubieron muchos que me llamaron la atención y quisiera preguntarte sobre comentario a un poema de Flavio Herrera, ¿verdad? En donde hay una pequeña reflexión que haces de la lectura a nivel lingüístico, pero sobre todo pones, digamos, de manifiesto una dicotomía entre la universalidad y lo local, ¿verdad? Que hay que mantener una mirada hacia el mundo y una mirada, digamos, hacia lo cercano. En tu opinión, en la literatura guatemalteca actual, ¿crees que hay carencia de una, sobreabundancia de otra? ¿Y cómo lo manejas tú? Claro. Bien, te cuento, Brian, de que respecto a tu pregunta, soy fundador tanto del Parnaso como del Ateneo de América y sí me he dedicado a la formación filosófica de escritores y también retórica y demás sobre los temas de la literatura. Y en la cuestión ideológica yo he insistido muchísimo en que se sea universal, porque sí es cierto, al menos en mi generación,
los escritores que yo miraba, sean académicos o no, o autodidactas, insistían mucho en el nativismo, ¿verdad? Que era una cuestión excesiva de nacionalismo, pero deja eso, el nacionalismo está bien, querer el terruño está bien. No solo era eso, era censurar lo extranjero. ¿Verdad? Como, bueno, yo no tengo por qué leer a Homero y para qué voy a leer a Shakespeare si es inglés. Pues no, por supuesto que hay que leerlos porque son personajes de la literatura universal. Entonces, a eso alude, ¿no? Y yo mencionaba en ese poema de Flavio Herrera que él habla, por ejemplo, de la energía apolínea que se respira en el paisaje guatemalteco. Entonces, que recurre a la palabra apolíneo, como cuando Luis Cardosa de Aragón dice que los mayas eran de naturaleza órfica, por ejemplo. Ves que utilizan términos que remiten a la mitología griega, no porque estén traicionando su identidad y a la patria, no, para nada, sino porque entienden que hay que ser universales, dado que el ser humano debe abarcar muchas ramas del pensamiento humano cuando se quiere dedicar a las artes y ser muy respetuoso de cada una de las expresiones culturales. Te puedo decir que en mi caso soy muy admirador de Enrique Gómez Carrillo por su universalidad y respeto mucho a Miguel Ángel Asturias porque en toda su obra solo habló de Guatemala y son como los dos grandes maestros en mi caso de la literatura guatemalteca. Por supuesto que hay muchos más, ¿no? Ahí se encuentra Luis de León, César Brañas, a quien admiro mucho, Landívar, claro que sí, pero puedo decirte que me gusta el equilibrio en ese sentido, así que creo que eso me inspiró a escribir este texto. Sí, veo yo que a lo largo de los textos que encontramos justamente está esa apuesta estética, ¿no? De ver con catalejo, pero también ver con lupa, ¿verdad? Y tener estos frentes que van engrandeciendo y que van nutriendo tu literatura. Y la verdad que ha sido pues, una experiencia muy satisfactoria el poder ver, digamos, a un escritor con tanta mundología, con tanto conocimiento, ejercer distintos géneros literarios. Y ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría que de tu voz pudieras leernos un extracto de cualquiera de tus obras. Gracias, Brian. Leeré el primer capítulo de Los Pordioseros, que realmente me trae un sentimiento de mucho agrado, ¿no? De gratitud también por esta oportunidad, porque cuando yo lo empezaba a escribir allá con mis 21 años, con el deseo de ser escritor, verlo ahora publicado por la editorial Poe, viendo que ahora lo voy a poder leer en el Centro de Formación de la Cooperación Española, acá frente a tu persona, pues es algo que se agradece a la vida realmente. Así que leeré esta primera parte, claro, un extracto, y dice así: de Los Pordioseros, la feria. Eran las 5 de la mañana y los mendigos se preparaban para ir a la pomposa feria anual de San Francisco. La gente se congregaba desde muy temprano para poner sus ventas y colocar los dulces típicos en un buen lugar. A las 6 de la mañana, con los pajarillos cantando hermosos sonidos y el horizonte con anaranjados trémulos hechos como a propósito, sobre las nubes que se posaban en las montañas y volcanes que rodeaban aquel lugar. Parecían hacer gala de aquel gran día. La gente ponía sus textiles y vestidos en el suelo, en petates o en armazones de madera que estaban a las laderas del parque, junto con los juguetes de madera pintados a mano y los juguetes plásticos, que se ganaban por jugar una partida de 5, que también eran espectaculares y pintorescos. Los fieles se congregaban desde muy temprano para visitar al Santo de Dios. Visitaban la tumba del hermano Pedro porque el Papa había venido al país para hacer santo al santo. La fe de la gente había crecido y los fieles eran más. Los pordioseros se juntaban en el parque para hacer lo que habían planeado: ganarse la comida del día a través de la mendigada. En medio de la bulla, algarabía, empujones y gritos, en medio de los miles de colores que se mezclaban por los globos y los dulces, los pordioseros se abrían paso y parecía que todo el ambiente de ese lugar hacía marco a ellos que entraban
airosamente a la plazuela como si todo el territorio les perteneciera. Caminaban con firmeza de espíritu. Entre ellos había un cojo que arrastraba el pie para caminar, otro que caminaba agachado como si llevara un gran tumulto de alabastros en la espalda. Remiendos caminaba lentamente hacia la orilla de unas ventas y atrás venía doña Juana, luego Fermín, quien con la mirada segura al horizonte entraba con mucha dignidad a un mundo desconocido. Era joven y vigoroso, lleno de vida y esperanzas, como todos los adolescentes de su edad, que aunque vivan en una situación desesperante, sienten estar en el paraíso por su hermosa juventud. Hasta acá les leo. Brian, gracias por la oportunidad y pues el libro se encuentra acá en la biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española. La narrativa continúa, ¿verdad? Ya lo habrás leído en medio de dramas, en medio de circunstancias y en medio de muchas reflexiones que creo que de la mente de un joven, adolescente prácticamente, también son atemporales porque hay preguntas y hay respuestas que en todo momento y en toda edad son bienvenidas. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta conversación tan fructífera. Ya lo decía Álvaro, hacemos la invitación a todos los usuarios de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y pueden acercarse para a leer los libros de Álvaro, tanto textos censurados como los por terceros. Así que muchísimas gracias, Álvaro, por acompañarnos y nos vemos en la próxima.